Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a leer la parte que nos corresponde hoy. Tercera de Juan. Cuarta de Juan. Segunda de Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Sí, toca así para que los hermanos como que pongan cuidado. Del versículo 10 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor y a regocijarnos en su palabra. Hay veces no entendemos qué es lo... A ver, ¿cómo lo trazo? Como las prioridades y lo verdaderamente importante. Hay veces no entendemos eso y decimos a muchas cosas sí, pero hay cosas que son verdaderamente importantes y hay cosas que son prioridades, y quiero que tenga eso en su mente. Un ejemplo: ¿es importante darle de comer a los pobres? Contésteme, hermanos, ¿es importante darle de comer a los pobres? ¿Que desperdiciar un perfume? ¿Qué es más importante? ¿Y qué es la prioridad? A ver, debatámonos un tricito. Porque el Señor Jesús está en una reunión y llegan y rompen un perfume costosísimo y lo derraman en los pies de Él. Y dice Judas algo muy cierto: con esto podemos dar de comer a los pobres. Pero ¿cuál era la prioridad ahí? El Señor. Cuando usted está aquí en la reunión, usted tiene cosas importantes, su casa, su trabajo y lo que usted quiera, pero hay prioridad y es Él. ¿Me están entendiendo? Cuando Él no es la prioridad, es que revolvemos la palabra voy a ponerlo con importante y lo más importante para que no se me confunda. Hay cosas que son importantes, pero lo más importante en el momento es lo que usted tiene que hacer. Si usted está en una reunión, en una fiesta o en cualquier cosa, lo importante es que usted tenga su mente en lo que está. ¿Me están entendiendo? Señor Jesús está en una fiesta en Caná de Galilea, en unas bodas. Se acaba el vino, pero el Señor no sana a un leproso, ni echa fuera un demonio, ni pensaba en el culto de adoración. ¿Qué fue lo que hizo? Multiplicó el vino. Nosotros hay veces no tenemos o no coordinamos nuestros pensamientos con lo que es del Señor. Esta mañana le decía al Señor: Señor, ¿la iglesia está apagada o qué es lo que pasa? Y Él me hacía entender: no, es que hay veces estoy en casa con mi papá y no hablo con Él, pues Él no habla conmigo. ¿Me entienden? Y hay familias así, que los he visto, el uno está en el WhatsApp y el otro también, y no hay comunicación. Pero aquí estamos todos. ¿En dónde? Y es lo que muchas veces nos pasa. Olvidamos la comunicación con Dios y cuando venimos acá queremos que el fuego encienda, pero no va a suceder. ¿Cierto? Eso es como una pareja que deja de hablarse durante 8 días y cuando se ven, ¿qué fuego va a haber? Ninguno. Estamos llenos de prejuicios, eso sí. Pedro, segunda de Pedro, esto era algo que quería que pensáramos por un momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Cuántos versículos son? Al 18. Les voy a leer 4 y ustedes leen 4. Voy a leer desde el 9, leo 4 versículos y ustedes leen los 5 siguientes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a estudiar Pedro. Un recorderis de lo que vimos la clase pasada. Todos, ya les he dicho, todos no me armen esa algarabía, uno por uno. Eso me habla de lo que usted estuvo meditando en Pedro esta semana. Señora. Decía que nosotros teníamos que enseñarle a nuestros hijos de que todos conseguían la voz del Señor, que toda nuestra vida estaba basada en. Bien, sí señora. ¿Qué otra parte veíamos de Pedro? De la verdadera doctrina, y había también burladores que decían que el Señor no iba a volver jamás. Eso era puro cuento. Amén. ¿Qué otra parte? Ya ahí se nos va refrescando. Veíamos sobre el ladrón en la noche, que era realmente lo que significaba el ladrón en la noche. Entonces hablábamos sobre cuando el sacerdote llegaba y estaba dormido y le prendía fuego para que saliera perfecto lo que había hecho mal, con la negligencia de no estar atento a lo que tenía que estar haciendo realmente. Amén. ¿Qué otra cosa? Gracias, hermana Xiomara. Apóstol Pedro habla de los testigos presenciales que anduvieron con el Señor Jesucristo. Amén. Así es. Hoy vamos a leer, dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sintonice su mente en la palabra. Paréceme mucho que es un tiempito hoy, es un tiempito el miércoles, pero quisiera que no me pareciese mucho. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Yo sé que muchos de ustedes tienen sus devocionales en sus casas, pero recuerden, hay cosas importantes y otras mucho más importantes. Y las más importantes es que en su mente y en su corazón esté el Señor. ¿Tienes derecho a divertirte? ¿Quién le dio ese derecho? ¿Por qué? Sí, hay derechos que el Señor nos dio, nos da privilegios. Volvemos otra vez. El Señor en unas bodas. Señor fariseo, Jesús multiplicó el vino, ¿qué hacemos? Eso no es correcto. Claro que el Señor multiplicó vino que no emborracha. Eso dice el fariseo. ¿Qué dice el maestresala? Oiga, guardaron el mejor, el manichego y lo trajeron. Entonces se tomaron el, ¿cómo es que llama el otro? El barato, el cariñoso de manzana, con lanchetica.
Y es importante que entendamos, mi hermano, cuando usted esté en una reunión social, sea muy alegre, pero a la iglesia no me venga con caras. ¿Me entiende? Porque esta es la mejor fiesta que hay. Cuando venimos a la presencia del Señor, usted tiene sus luchas y hemos orado. Y yo sé que acabamos de orar y el Señor ya nos limpió. Ahorita vamos a participar de la cena y usted no tiene cargos de conciencia. Porque lo que quiero es que su conciencia esté clara de que en usted no hay obras de justicia, sino que el Señor es el que obra en nuestras vidas. Y dice el versículo 9 que la paciencia infinita de Dios tiene un límite. Eso es lo que está diciendo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un día la paciencia de Dios llegará hasta su punto donde Él la determinó, y hasta ahí vendrá el juicio de todos los hombres. Por eso, si el Señor no ha venido a levantar su iglesia, es porque está teniendo misericordia de sus familiares que todavía no se han arrepentido. ¿Claro? ¿Sí les queda claro o no? Yo aquí tengo 3 muchachitos que, por los que siempre oro, ahí están sentados, y oro al Señor porque ellos conozcan del Señor y sean iluminados. Nadie los puede iluminar, por más que nos paremos todos y les impongamos las manos, no se puede. Pero cuando el Espíritu del Señor venga e ilumine su mente, descansaré. Pero mientras no suceda eso, lucharé porque el Espíritu del Señor llegue al corazón de ellos en oración, suplicándole a Dios. Por eso el Señor no tiene sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. La paciencia infinita de Dios, no se les olvide, tiene un límite. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Les decía que la interpretación primaria de este texto es que había un nuevo orden espiritual dentro de la iglesia. A eso se refería. El que el cielo se incendie, el que la tierra y las obras sean quemadas. Eso habla de un nuevo orden espiritual dentro de la iglesia, un nuevo orden dentro de la nueva tierra del Señor que somos nosotros. Si la paciencia de Dios no llegara a su límite, no tendríamos un fin. Ahora, quiero que me entiendan esto. No es que Dios dice, se me agotó la paciencia. No. Es que Dios estableció los tiempos y dijo, hasta este tiempo, hasta este día y hasta esta hora voy a tener misericordia con el hombre, mandando a mis hijos para que prediquen la palabra y los que la escuchen vengan a la salvación. Porque Dios no pierde la paciencia, ustedes lo saben, ¿no? A Dios no lo coge nada por sorpresa. ¡Ay, este chino donde se me metió y ahora cómo lo saco! Adán, ¿por qué comió? ¿Cierto que no? A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no vive por presciencia. Dios ha dado un decreto. Y lo que Él decreta se cumple. A ver, cuando digo presciencia, eso ya lo vimos en la primera. Es que Dios se imagina, y estos hombres se convertirán o no se convertirán. No, Él mismo lanzó el plan de salvación. A Dios no lo toma nada por sorpresa, nada. Dice la Escritura en Lamentaciones, ¿habrá algo que suceda en el planeta Tierra sin que el Señor lo permita? Nada. Todo sucede por voluntad de Él. ¿Estamos? ¿Cuántos lo creen? Levante su manita a los que creen que todo lo que sucede es de parte del Señor, que no hay nada que se escape de las manos de Dios. Muy bien, muy bien. Nada se escapa de las manos de Dios, pero llegará un día en que ya no más con el pecador. El deseo de Dios produce provisión para todos y entonces viene la invitación, el fin vendrá. ¿Qué dice 1 Corintios, hermano Alex? Capítulo 3, versículos 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno,
que sobreedificó recibirá con recompensa. Oiga eso, viene el día del Señor, en el cual quemará las obras. ¿Cuáles obras va a quemar? ¿Cómo se quema una obra? A ver, usted puede quemar una obra física o un edificio o cualquier cosa que usted haya hecho, pero sus acciones, ¿cómo se queman? Ojo con el texto que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Por favor, vuelve y lo lee, póngale bien cuidado. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, Sobre este fundamento, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si Amén. permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. esto es para que vayamos entendiendo lo que la Biblia dice, porque más adelante el apóstol Pedro nos va a decir, hay unas cosas que el apóstol Pablo escribió, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y las obras serán quemadas. Pero cuando dice que sus obras serán quemadas, lo que está diciendo es, su obra va a ser expuesta a un juicio delante de Dios, lo que usted ha hecho. Será probado lo que usted hizo. ¿Entendido? Si no entiende, levanta su mano y me pregunta con respecto al texto. ¿Cómo me va a preguntar, hermano? ¿La serpiente hablaba? No es el tema. Hablamos con respecto al tema, ¿señor? ¿La doctrina? Sí, la doctrina. La apóstol viene hablando de la doctrina, ¿no? Viene diciendo que tenga cuidado para que la doctrina que nosotros tengamos no vaya a ser manipulada por personas que están en la misma iglesia. Correcto, sí, señor. Esa es la interpretación. Eso es lo que hace el pasado por fuera. Sí, señor. O sea, la doctrina es como el crisol, donde se mete la obra para que sea ¿Qué es el crisol? Explíqueme y explíquele a los hermanos. Señor. un platoncito de cobre donde se echa el oro para hacer el por medio del fuego se quema y se le saca la escoria Ujú. el oro más puro. Ah, gracias, mi hermano. ¿Lo entendieron? ¿Qué es el crisol? Un platoncito, dice el hermano, donde se mete el oro para meterlo en el fuego, purificarlo. Eso es lo que está pasando en su vida. Por eso es que usted está teniendo luchas, dificultades, por eso no entiende muchas cosas. Porque yo digo que hay que andar en rectitud, no ando en rectitud. ¿Y por qué usted que se para y dice que hay que ser como plomada y albañil no lo es? ¿Por qué? Evalúense usted mismo. Ya no más máscara, ya no más antifaces, ya no más comportamiento, aunque el comportamiento es sano de parte del Señor, pero ya vamos a seguir mirándolo. Dice el versículo 11 al 13, puesto que todas estas cosas han de ser manifestadas en un juicio o metidos a prueba o donde usted va a pasar por crisis emocionales, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo el mundo coge este texto y se imagina el fin del mundo, meteoros cayendo sobre la tierra, la gente gritando, escondiéndose en las peñas, sálvanos Dios, pero no llevamos nada a la práctica el día de hoy en Pedro. Y lo que yo quiero es que la llevemos a la práctica hoy en día. Amén. Si se viene la luna contra la tierra, no hay problema, el Señor sigue estando con nosotros. Que hay un planeta que se llama yo no sé qué, que se va a estrellar, no hay problema, el Señor sigue estando con nosotros. Que todo el universo se va a quemar, sí hay problema, no lo entiendo porque el universo no fue hecho para quemarlo, de acuerdo a las escrituras. Y nosotros debemos entender en la Biblia a qué se refiere con cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué es cielo nuevo, hermano Martínez? Yo creo que el cielo nuevo es todo la emoción que el Señor hace en nuestras vidas en todo momento, y todo lo que el Señor nos habla a través de las obras de todo lo que es la doctrina. Bueno, sí, señora, ahí está. ¿Qué es tierra nueva? Un nuevo gobierno.
la imposición doctrinal de la ley, pero ahora escrita en nuestros corazones por el Espíritu del Señor. La ley de los 10 mandamientos no ha sido ni nunca será abrogada. La ley que dice no adulterarás seguirá vigente hasta el fin. La ley nunca ha sido abolida, jamás, porque la ley es el carácter de Dios manifestado en el hombre. La ley de los 10 mandamientos no pasará, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará hasta que todo esté cumplido. Los que dicen que la ley fue abrogada y que vivimos bajo la gracia es mentira. Eso es una doctrina falsa. No voy a decir que ese pastor es falso, pero ese pastor no estudia, ese pastor no mira la Biblia. Es como cuando decimos, porque hablamos del nuevo pacto, y les explicaba aquí que es como cuando hablamos de la nueva luna. O sea que cuando hay nueva luna, la luna anterior explotó y salió una nueva cada vez que hay luna nueva. ¿Sí? Sigue siendo la misma luna. Como cuando decimos que usted es nueva criatura. ¿Se ve usted como nueva criatura? Yo sí los veo, pero así mismo no nos vemos como nuevas criaturas. Mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones, yo no me veo como nueva persona, pero los demás sí me están viendo. Qué cosa tan rara, ¿no? Y hay veces le decimos a los hermanos, hermano, ¿usted ha visto? No, yo no he visto un cambio, pero yo sí se lo he visto. Yo sí me he dado cuenta que usted ha venido cambiando. Pero cuando decimos que usted es nueva criatura, ¿a usted le quitaron su piel y le pusieron otra? No. Viene siendo renovado en su mente. La palabra del Señor viene entrando a su vida. Esto es para que entendamos cuando la Biblia dice nuevo pacto, nuevo cielo, nueva tierra. Ojo, no me estoy yendo hacia el final, no quiero irme hacia el final. Quiero que hoy usted ponga la palabra y la aplique. Y era lo que estamos hablando del versículo 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y aquí viene otra vez su mente apocalíptica, porque eso es lo que nos ha vendido el mundo. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, nuestra conducta requiere ajustes. Eso es lo que le está hablando. Nuestra actitud requiere ajustes. Evangelicemos mientras haya tiempo, porque la paciencia del Señor es ¿para qué? Para salvación, no queriendo que ninguno perezca. Ojo, métaseme en el texto, para cuando usted le pregunte, no comience a decir, no, es que el Señor es paciente, Él quiere que todos se salven, pero Él va a destruir todo esto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Mientras haya tiempo, evangelicemos, tengamos perspectiva de lo que realmente vale, que era lo que les decía. Invirtamos tiempo y dinero en alcanzar a otros. Tiempo está bien, pero dinero, hermano. Invirtamos tiempo y dinero en ganar a otros para el Señor. ¿Me escucharon eso? ¿Qué es invertir en dinero? En que usted le gaste el bus a la persona y lo traiga. ¿Cuál es el problema? Ay, pero a mí en la iglesia no me reconocen nada. A mí no me lo van a reconocer, entonces, ¿y esa plata de dónde? ¿O cómo? Dígame. El llamado del Señor es invierta toda. El Señor no le dice invierta toda su fuerza en levantar casita y carrito para sus hijos. Ese no es el objetivo por el cual lo pusieron a usted acá. Que el Señor le dé y usted le dé gerencia, está bien. El punto al cual el Señor a usted lo llamó es que dé su vida por los demás, que hable del evangelio, que les predique, que los batalle en oración. No es solo decirle, hijo, yo te quiero ver en la iglesia, mi hermano, yo lo quiero ver, tía, ojalá el evangelio le llegue. Hay que entrar en oración también. ¿Usted sabe las cadenas diabólicas que arrastran ellos?
Pídale al Señor que le dé oído. Y usted las va a oír, y son unos eslabones gruesísimos. Y eso solo se rompe en oración. Se rompe en oración. Cosa que cuando usted lanza la palabra, como decía el predicador un día, antes de hablarle a una persona de Jesucristo, háblele al Señor Jesucristo de esa persona. ¿Qué es lo que está diciendo esa frase sencilla? Entre en oración con su Señor y cuéntele que usted le va a llevar el evangelio a esa persona para cuando el evangelio llegue, lo golpee. Decían, creo que era Watchman Nee. No, era otro personaje. Tenía el papá millonario y le hablaba del Señor y no quiero saber de religiones, eso es el opio de los pueblos. Ustedes que quieren estar controlados y que les controlen su mente. Y el hombre tenía dinero. Y este predicador dijo, Señor, yo no sé qué vayas a hacer con mi padre, te lo entrego. Y todos los días oraba. Y era un hombre muy adinerado y el hombre quedó en la ruina. Cosa que ninguno de los corazones carnales quiere. Y el hombre quedó en la ruina y estando en la completa ruina, reconoció la grandeza del Señor. Yo quiero a mi hijo en el Señor, pero ¿cómo está? No, Señor. No es así. No es así. Y nosotros como padres, así como nuestro Padre Celestial, Él no nos da todo lo que le pedimos. Y hay veces usted va y le ora y Él te escucha. Y Él te escucha, pero no te dice nada. Pero Señor, yo no lo vuelvo a hacer. Y ahí te deja. 2 días en la lucha. Papito, de verdad que yo no lo vuelvo a hacer. Y el Señor dice, sí, yo sé que usted lo vuelve a hacer, pero todavía no ha aprendido a ser sincero. No le voy a dar descanso hasta que usted no aprenda a ser sincero. Dígame cómo corregimos este ojo adúltero. No, nadie me ve, pero miro de reojito. ¿Cómo lo corrijo si no es por el Espíritu del Señor? Yo puedo dar apariencia de que no lo hago. ¿Me están comprendiendo? La gente hay que entregársela al Señor. Decía Charles Swindoll en uno de sus libros que una vez un hombre tenía una empresa y le entregó su vida al Señor y pasaron como 6 meses y él venía con el Señor y un día escuchó una predicación que decía, entréguele sus finanzas al Señor, entréguele todo a su Señor. Y él dijo, amén, voy a entregarle la empresa al Señor. Y resulta que el hombre hace la oración el domingo en la mañana y le entrega contento. Cuando lo llaman el lunes en la madrugada, a 3 de la mañana, se incendió la empresa. Y lo llamaron. Y él se para frente a su fábrica y eso ardiendo en llamas. Y le dio un poco de tristeza, pero se acordó y soltó la risa y estaban los de los seguros. Le dijeron, ¿usted fue el que le prendió candela a su empresa? Y le dijo, no. Entonces, ¿de qué se ríen? Dice, no, que esta mañana el Señor me dijo que le entregara la empresa. Donde no se la hubiera entregado, había quedado en la ruina. Pero si a Él le plació quemarles, porque me va a dar otra. Pero eso es ojo, eso es un convencimiento personal en fe. Usted dice, tan lindo. Pero cuando no tiene para la cuota y para el diario, ¿dónde está lo lindo? Cuando su hijo está al borde de la muerte por su fechoría o mi hija, eso no es lindo. Pero Señor, yo te la entregué, allá tú. Allá verás tú qué vas a hacer, Señor. Pero mis manos no las meto. Hay gente que dice, yo meto las manos al fuego, yo las mías no me las quemo, olvídese. Yo meto las manos al fuego por Él. Eso suena poético, pero es una mentira. ¿Quién se quiere quemar las manos? Nadie. Entonces dice el apóstol Pedro que la paciencia infinita de Dios tiene su límite y que como tiene su límite nosotros debemos de ser conscientes y predicar el evangelio a las personas para que ellos lleguen al convencimiento. Les estaba diciendo, necesitamos un ajuste en nuestro corazón, en nuestra conducta, en las cosas que hablamos y que decimos. En el capítulo 3, versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha,
e irreprensibles en paz. ¿A qué se referirá esa mancha? ¿Alguien que me ayude? Que la palabra del Señor tiene que ser tal cual como es, no tergiversar lo que Él está diciendo en la doctrina. Sí, señora, así es. Pónganle cuidado a lo que dice. Vamos a leerlo muy pedagógicamente. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, las estamos esperando, procuramos, ponemos de nuestra parte, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Y por qué en paz? Porque no tenemos que estar peleando con ninguno que esté dando falsas doctrinas. Sencillamente nos ocupamos en enseñar bien la iglesia y allá los demás qué es lo que van a hacer. ¿Estamos entendiendo? Usted ocúpese en su comunión con el Señor, ocúpese en la lectura de la palabra y ocúpese en su oración. De ahí para allá, relájese. Si se quiere preocupar por algún hermano es para orar por la salvación de él o por el bienestar de él. No por nada más. ¿Me están comprendiendo en esta mañana? Procuremos ser hallados sin mancha. ¿Por qué? Porque somos amados de Él. Como dice el apóstol Pablo, Dios Padre envió a Dios Hijo para que muriera por un pueblo. Y Él llamó a ese pueblo la iglesia. Como Él es un rey santo, un rey poderoso, Él no se puede rebajar a nada. Por eso entonces envía a su Hijo de tal manera que coge ese pueblo y lo eleva a la condición de novia. Por eso la iglesia viene a ser la novia. Y dice, ven hijo, vamos a enviar mi espíritu. Estoy aquí como parafraseando a manera occidental. Y entonces el Espíritu Santo viene y comienza a embellecer la iglesia y dice que el Señor mismo se presentará a sí mismo una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Por eso es el camino de la santificación. ¿Dónde están las manchas y las arrugas de nosotros cuando queremos incluirle obras a lo que no podemos hacer? ¿Se ha dado cuenta una persona que va a levantar una pared? No pone cimientos, no pone plomadas, no manda la pita como los verdaderos mamposteros, y ¡pum!, se le cae la pared. Y vuelve y se le cae. No, hermano, usted no es para eso. Y cuando viene el mampostero, el que pega los ladrillos, el que lanza la pita, el que pone la plomada, el que toma las medidas, y el mampostero comienza a trabajar. Y aquel que se le ha caído la pared 4 veces, le dice, no, así no es por acá. ¿Los ha visto? ¡Ah, qué cosa! ¡Qué cosa! Y es importante que nosotros aprendamos lo que el Señor nos está diciendo. Del versículo 15 al 16, el apóstol Pedro nos dice, consideremos la paciencia del Señor. Dice el apóstol Pedro, muchos exaltan a Pablo por este versículo, pero no entienden el proceso en el corazón de nuestro amado hermano Pedro. Miren lo que dice. Dice el apóstol Pedro, y tened entendido de la paciencia de nuestro Señor, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿La paciencia del Señor es para qué? Salvación. ¿Por qué no ha sido destruido esto? Para que gente proceda al arrepentimiento. ¿Cómo viene la gente al arrepentimiento? Por la boca de Dios. ¿Y quién es la boca de Dios? Ustedes. Ustedes son la boca de Dios. Por eso usted dice, así dice el Señor, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. La boca de Dios es usted. Por eso la boca de Dios no puede estar sucia. ¿A qué me refiero sucia? Con doctrinas erróneas que vayan a manchar el mensaje bíblico. ¿Me están entendiendo? ¿Tenemos malas palabras en nuestras bocas? Sí. Unos no las dicen conscientemente, las dicen inconscientemente.
pero otros conscientemente están diciendo malas palabras y hay que pedirle al Señor que nos limpie nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación del oyente, dice el apóstol Pablo. Y escribe aquí el apóstol Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué? De la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Es que Pablo sí sabía harto. No, yo lo único que puedo ver a Pedro es en una actitud humilde, reconociendo el ministerio de su consiervo. Mire, nuestro hermano amado Pablo nos ha escrito, pero eso no quiere decir que Pedro no tiene entendimiento. Vuelvo y les digo, si el hombre más conflictivo de entender en la Biblia es Pedro. Es un hombre tan profundo que es difícil entenderlo. A Pablo usted lo entiende fácil, pero a Pedro no. Y Pedro dice, el apóstol Pablo ha escrito estas cosas sobre la salvación, y quiero que usted se detenga por un momentico en esto, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles. ¿Difíciles de qué? De entender. Las cuales son difíciles pero no imposibles. ¿Quiénes la tuercen? Los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los que dicen ser doctores de la palabra, pero no están graduados en la escuela del Señor. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué tuercen? La doctrina de la salvación. ¿Qué tuercen? La doctrina de la salvación, arrojando sombras al rostro del Señor Jesús en cuanto a ciertas conductas y a ciertos hechos, como cuando en la iglesia tenemos una pelea por la alabanza, si es con guitarra o no, si hay batería o no, y eso se lo mezclan al evangelio. Un momento, si la hermana usa pantalón o no, si el maquillaje es o no es. Y dice que las doctrinas de la salvación expuestas por el apóstol Pablo han sido malentendidas y malinterpretadas, no por la iglesia, sino ¿por quién? Por los falsos. ¿Quiénes son los falsos? Los indoctos e inconstantes. Tuercen las escrituras, y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y mire lo que dice, como también las otras escrituras, o sea, la ley y los profetas, para su propia perdición. Usted no es indocto y usted no es inconstante. Usted viene luchando en el camino del Señor. ¿Me están comprendiendo? El indocto y el inconstante, termina el versículo diciendo, se van a perder. Son para su propia perdición. Vuelvo y le repito los puntos. 1. La paciencia de Dios tiene un límite. Y Él quiere que prediquemos su palabra. Y nos dice que arreglemos nuestra conducta. ¿Cuál es nuestra conducta? En estudiar la escritura y predicarle a la gente. Que procuremos ser hallados sin manchas doctrinales dentro de nuestro corazón. Y aquí viene y dice, considere la paciencia del Señor. El único ejemplo viene del Señor. Consideremos la paciencia del Señor. Su paciencia provee salvación para la demás gente. Y esto nos cuesta entenderlo. ¿Ha visto cuando decimos, es que a fulano de tal le he dicho y le he predicado y nada? ¿Cuál es su tarea? Seguir predicándole. No, ya me cansé. Bueno, hermano, dale la tarea a otro, pero siga. Porque es que nosotros vamos a tener un cansancio en predicarle a las personas, pero el Señor nos va a enseñar de que las cosas no son así. Versículo número 17 dice,
¿Me están entendiendo el texto? No los mandé a ningún apocalipsis, no les dije la tierra se va a encender así, la gente va a gritar, se va a meter en la peña, cáenos tierra, mátanos. No. ¿Qué es lo que les estoy diciendo que Pedro nos está comunicando? Hermanos, si el Señor todavía no ha venido, es una gran oportunidad para predicar la palabra. Revise su doctrina, revise su corazón, invite a la gente a la salvación. Recuerden que toda esta espera es la paciencia del Señor para que los hombres entren a la salvación, y usted es participante de que ellos entren. El Señor quiere que su trabajo en el Señor cada día sea más arduo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero casi siempre que me trazan segunda de Pedro capítulo 3, viene la película apocalíptica. Lo de Apocalipsis lo vamos a ver después, porque vamos a tener un problema más, es de doctrina, problema doctrinal, que de persecución. Y si lo van a perseguir a usted es por la doctrina, por eso sí lo van a perseguir a usted. Y su hermano se levantará contra usted y lo juzgará y lo matará por doctrina. No porque ellos tengan doctrina, sino porque usted está hablando la verdad. Como cuando el Señor hablaba y les decía, ¿por qué pecado me van a apedrear? ¿En qué les mentí? Igual cuando usted se sienta en la doctrina, la cosa es diferente, todo cambia. Y la situación que espera para el final de la iglesia es de apostasía. Por eso viene en un trabajo, por eso les decía esta mañana a ustedes, por favor tengan las prioridades, o mejor, lo que es más importante, claro en su mente. Lo más importante en su vida es su comunión con Dios. ¿Me entienden? A ver, ejemplo. Su merced es una persona muy linda que quiere mucho a su hijo. Amén. Precioso. O su nieto. O su esposo, lo que usted haga. Y usted anda detrás de su muñequito. Cuando ¡pum! Enferma el muñequito, ¿a quién acude? Como no tiene provisión en su corazón, acude la impaciencia, el desánimo, la tristeza, la incertidumbre, porque usted no hizo provisión en su corazón. ¿Me lo está entendiendo? Pero si usted hace provisión en el Señor, cuando mi muñequito enferme, yo tengo mi médico divino, no me voy a preocupar. Voy a dejar las cosas a mi Señor, que mi Señor se encarga de esto. Y sabes que muerte tú no te lo puedes llevar, porque el dueño de la vida es el Señor, y hasta que Él no diga, no se va. Punto. Esa es la fe del creyente. Señor, no vayas a Jerusalén que te van a matar. Relájense, muchachos. Relájense. La vida de ustedes sí está presta, yo tengo mi tiempo. Eso dice el Señor. Ojo, caminamos por fe. Se lo suplico de todo el corazón. Haga provisión en su corazón para con el Señor. Cuando su ser querido, por favor, entiéndamelo, yo no lo estoy engañando. Cuando su ser querido enferma, usted corre a los médicos. ¿Puede algún médico salvarle la vida a alguien? Ellos dan sus primeros auxilios, pero ellos son simples hombres que solo se aterran. Uy, esto es bondad de Dios. Señora, usted en 2 meses muere. Y la señora lleva 10 años dando lata. ¿Por qué? Porque su padre dijo, sí, ella va a vivir, no es que yo soy el dueño de la vida. Y ella dice, sí, papá, tú eres el dueño de mi vida. Esa es la verdad. ¿Me están entendiendo? Siga haciendo provisión para su carne. Siga haciendo provisión. Y lo único que veré en ustedes son lágrimas en sus ojos. No puedo ver otra cosa. ¿Cómo más quiere que se lo explique? ¿Le cito el griego? ¿El hebreo? ¿En chino? ¿Mandarín? ¿Francés? ¿Blandito? ¿Calado? ¿Cómo lo quiere? Entiéndamelo, hermano. Ore, métase con el Señor. Acostúmbrese y ya de una vez suscríbase en su salud prepaga con el Señor. Señor, mis hijos. Señor, mi esposa. Señor, mi esposo. Señor, mi propia vida. Ayúdame, por favor. Ayúdame.
En un momento que dicen esta persona está al borde de la muerte, ¿quién manda? El Señor. El Señor. Los médicos hacen su mejor parte, pero aquí es donde se rompen las cosas, la iglesia con el mundo, porque el mundo no tiene al Señor en su corazón, la iglesia sí. Escúchemelo bien. La salud de su familia está en manos de Dios. ¿Lo oyeron? Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Con todo, sea bendito nuestro Dios y no se halló pecado en él. Lo que quiero es que hagamos provisión para el Señor. Repito nuevamente, así como el Señor tiene paciencia, esa paciencia nos habla de que vendrá un día el fin, y si el Señor no ha venido es porque tiene misericordia de su familia y quiere que la promesa llegue también a sus familiares, a sus vecinos y a sus amigos. Y dice el Señor a través de Pedro, por favor, hay que volver a mirar nuestra conducta, ajustarla doctrinalmente, y de esa manera procuremos ser hallados sin mancha. ¿Por qué? Porque consideremos que el Señor es paciente. Es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que ¿qué? Correcto, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Un antropomorfismo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oye, hermano querido, eres calvinista, eres salvo, estás predestinado. Quítate esas gafas, papi. Sin arrepentimiento no hay salvación. No queriendo que ninguno perezca, sino procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Lo hablábamos la vez pasada. Dice el predicador, en el cielo van a haber sorpresas. Se va a encontrar allá testigos, católicos, budistas, hombres correctos. ¡Qué mentira tan loca! Allá en el cielo usted solo va a ver gente bañada en la sangre de Cristo por la fe. Nadie más. Allá no va a haber la ola. Los carismáticos, los bautistas, no. Todos redimidos por la sangre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Y un hombre entra a la salvación es por el arrepentimiento. Solo por el arrepentimiento. La parte de la soberanía de Dios le compete a Él. La parte de la responsabilidad nos compete a nosotros. ¿Estamos? La parte de la soberanía es de Él y la parte de la responsabilidad nuestra. Versículo número 17 estamos. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, guardaos. ¿Qué será? ¿Soberanía o responsabilidad? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Oiga lo que está diciendo, arrastrados. No es que nos empujaron. Y hay veces la opresión de las otras personas nos arrastran. Y dice, cuidado, manténganse firmes. ¿Cómo se mantiene firme? Con la doctrina del Señor. ¿Qué es la doctrina del Señor? Lo que está escrito en la Biblia. Solo léala. Y esa doctrina le trae sanidad. Por eso se llama sana doctrina o doctrina que sana. Lea la Biblia. El Señor dice, y estamos empapados de eso. ¿Quién no quiere economía? ¿Quién no quiere un buen carro? Una buena casa. Todos los oí estos días. Salí por acá con unos hermanos y todos quieren su finquita. O sea, provisión para su vejez. Todos en esta tierra quieren provisión para su vejez.
No conozco uno que me diga, no, yo voy con el Señor, estoy trabajando y voy para adelante. Pero yo no sé si el Señor me tenga en la vejez o no, pero le estoy sirviendo. No conozco ni uno. Ni uno me lo ha dicho hasta el día de hoy. Todos haciendo provisión para la vejez. Una compañera para que me dé un vasito de agua en la vejez. Una economía porque esa es mi pensión en mi vejez. Tal cosa porque es mi vejez. Y hasta ahí le llega, esa es la visión, hay una pared ahí, él no pasa. Él no pasa de ahí. ¿Será que el que te está dando provisión hoy no te va a cuidar en el día de mañana? Ahora, ¿tú qué sabes si vas a llegar a viejo? ¿Qué sabes? Eso no lo sabe el Señor. Más bien es provisión delante de la presencia del Señor. Dice el Señor que hagamos tesoros donde no entra ni la polilla, ni el ladrón. Correcto. La cuestión de esto es cuando pregunto un versículo bíblico, es porque creo que ustedes lo deben saber. A ver, voy a hacer esta pregunta. Dime con quién andas. Sí, tímidos, pero ya lo contestaron en su mente. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto? Amén. Eso es normal, eso es un dicho del mundo. Pero cuando decimos, un ejemplo, clama a mí. Ah, eso es lo que tiene que contestar la iglesia. Como cuando antes nos decían, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y me parece muy correcta esa frase. ¿No les parece? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O la satanizamos la frase, para nada. O como cuando llegaba el hijo, la bendición, papá, el Señor te bendiga, hijo. Pero llegaron los famosos evangélicos y nos arrancaron la tradición de los padres. La arrancaron. Y todos lo satanizaron. Me preguntaba una niña que días, hermano, ¿la Navidad es una fiesta pagana? Sí. Pero ¿en qué fecha más celebramos nosotros Navidad? ¿En qué fecha le recordamos a estos chiquitos que Navidad es el nacimiento del Señor? Que no es no es don Papá Noel, sino Jesús nace. ¿En qué fecha? ¿En agosto? ¿En septiembre? ¿En enero? ¿En diciembre? Y nos toca irles enseñando en medio del vendaval de la idolatría que viene. Triste el creyente que se le olvida eso. Hay hermanos que el 24 de diciembre se sangran, se sajan si no tienen regalos para la casa. Si no estrenamos, qué tortura, Padre Santo. ¿Me entiendes? Es lo peor. Nunca me santifiqué. ¿Qué es eso? Eso ya es correr con el sistema. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos viene diciendo. Cuando preguntamos un versículo, a ver, un ejemplo. Aquí un guerrero que me diga Juan 3:16. Amén, amén. Ahora díganmelo con pasión. Díganlo, hermanos. Pero con pasión no, esa pasión de ustedes. Te amo, mi amor. Con pasión. La Biblia se cita con pasión. Díganlo, por favor. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame si no hay una pasión ahí en ese versículo. Pero no lo volvieron un ladrillo. No tiene vida, no tiene nada. Termino con esto. Versículo 17 dice que debemos guardarnos de caer, sabiendo de antemano que hay errores doctrinales que causan caídas. Es posible guardarnos en doctrina sólida. Es importante confirmar lo que nuestros maestros y pastores nos enseñan. Lo que yo les explico aquí, usted tiene que ir a su casa en oración, orar y decir, Señor, ¿en qué parte se equivocó el hermano? O si lo que me dio es verdad. Porque sabemos que lo es falso, le dan a usted 20 minutos de predicación, le mueven la emoción, aleluya. Y en el minuto 24 va el veneno.
Recuerden esto, no se les olvide jamás esto. Eliseo tenía una escuela de profetas. Todos iban a la escuela de Eliseo y Eliseo les decía, mira, así dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y la palabra del Señor es así, y memorícenla. Esa era la escuela de los profetas. No era que le decía, cierre los ojos y adivines esta. No. Les enseñaban la escritura y un día estaban en un monte y dijo, muchachos, vamos a hacer una sopa. Tenemos hambre, ¿no? Amén. Como todo creyente, eso para el estómago todo, buenos para la muela. Sí, amén, 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 varón. Entonces se fueron y trajeron unas calabazas silvestres, pero no sabían que habían unas calabazas ahí metidas que eran venenosas. Y cogieron y partieron las calabazas y las echaron en la sopa. Uno estaba... El que tiene el don de servicio estaba mezclando ahí el potaje cuando lo probó y dijo, varón de Dios, hay muerte en la olla. Y se para el profeta y dice, tranquilos, y coge la harina que es símbolo de la palabra y la esparce sobre la olla. Y dice que la mortandad se quitó. ¿A qué se refiere este texto? No se les olvide. Eliseo, escuela de profetas, sopa envenenada, harina. ¿Entendimos? Resulta que hay predicadores que en el mundo está funcionando esto. Reciben. Cáigase, Alex. No vuelve a pasar acá. Y entonces los hermanos cogen la maña. ¿Sí me entienden? Cogen la maña de estar soplando al uno y de estar soplando al otro. Y usted sabe lo feo que era que le soplaran a uno en el colegio, ¿no? Y así cogen mañas dentro de la iglesia. El pastor escuchó una predicación por allá y la trajo a la iglesia, porque para allá es interesante. Ustedes han oído que hay liberación por vómito, ¿no? Y hay liberación hasta por gases. Cógele mal. Tranquilo, deje lo que se está liberando. Eso fue una moda. Eso fue una moda. En serio, causa risa y es una tontada. Eso viene del movimiento de Pensacola. No de Pepsi-Cola, sino de Pensacola. Y todos eran, hermano, vamos a orar por usted, traiga un periódico. O sea, lo preparaban psicológicamente. Usted va a vomitar esa inmundicia que tiene el nombre de Jesús. Y él lo preparaban y el hermano, ya, eres libre. Y una cantidad de cosas que eso no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. Y el predicador que está mirando que tiene el señor Maldonado o el Biendonado o el de por aquí o el de por allá para poder traerlo a la iglesia, ese es un hombre sucio. ¿A dónde tiene que ir? Acá a la escritura, acá es donde tiene que ir y decirle, Señor, ¿qué le doy a tu pueblo? Dígame si no es así. Así es. Y el problema de todos los hombres es que quieren estar trayendo modas a la iglesia, pero no la palabra del Señor. Y se caen errores doctrinales. Se requiere leer las escrituras personalmente, estar en oración para entender lo que el Señor dice. Yo tengo aquí 4 hojas, 2, 3, de la predicación de hoy. Hace 15 días estaba fajado y me la saqué. Hace 8 días me puse a estudiar y dije, tengo que corregir esto. Y anoche volví y estudié y me dijo el Señor, hay que ponerlos así. Y 3 predicaciones para el día de hoy, ¿cuál escojo? Pero hay que estar estudiando. No, este hermano tan sobrado, el hermano James. No, esto es para ustedes. Para cuando vayan a hablar algo del Señor. Termino con el versículo 18, para tomar la cena. El 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto que les acabo de decir, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y termina aquí la salutación del apóstol. Antes bien, crecer en la gracia. ¿Qué dice la Biblia de nuestro amado Señor Jesucristo? Que Él crecía para con los hombres y para con Dios. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento. Ojo a estas palabras. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro cerrando? Aprendiendo de su gracia para mostrarla. El amor no solo se expresa en palabras, sino que el amor va acompañado de obras. Dice, en el conocimiento de nuestro Señor. Es el Señor. Y eso resulta en nuestra obediencia. Si Él es el Señor, como dice en Malaquías, le debemos obediencia. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Ahora viene, Él es el Salvador. Eso resulta en gratitud. Primero, el conocimiento del Señor nos resulta a nosotros en obediencia. 2, el Señor es el Salvador, esto nos resulta en gratitud. 3, el Señor es glorioso, esto nos resulta en alabanza. Para que lo entendamos. Vuelvo otra vez. Cada vez que usted lea, crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor, ay, nuestro Señor, yo le debo obediencia. Y aparte de eso, Él no solo es mi Señor, es mi Salvador. Por lo tanto, le debo gratitud. Él me salvó, mi Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Como Él es glorioso, esto resulta para mí en adoración para Él. ¿Están entendiendo el punto? Y dice, a Él sea la gloria, ahora, a Él sea la gloria, ahora, hoy, y hasta el día de la eternidad. El crecer en el conocimiento de Cristo nos ayuda a evitar manchas y nos ayuda a evitar caer. Eso requiere que seamos estudiosos en la palabra. También nos da la paciencia de esperar al Señor y mostrar la gracia en nuestro carácter mientras el Señor viene, y usted lo va a manifestar cuando usted comienza a predicarle a la gente de Cristo para salvación. Pero los hermanos en la iglesia no me ven, no importa, el Señor lo está viendo. Los hermanos no me dan un aplauso, no importa. Alabanza recibirá de los labios del Señor. ¿Están entendiendo? Esa es la exhortación de Pedro, sabiendo que el Señor ha cambiado las cosas, que tenemos promesas. Nosotros debemos ser pacientes, o mejor, entender que la paciencia del Señor es porque Él quiere salvar al resto de nuestra familia. Él no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, me voy a poner juicioso a leer la palabra, me voy a poner a evangelizar, porque la paciencia del Señor es para salvarnos. Y al estar estudiando, no me voy a caer, ni me van a contaminar con malas doctrinas, sino que al estudiar la palabra voy a crecer en el conocimiento del Señor. Eso es lo que está diciendo Pedro, parafraseándoselo en estas palabras. Si tiene algo que agradecerle al Señor, ore, y si no, siga con sus ojitos ahí abiertos. Voy a orar y luego entramos a la cena del Señor. Vamos a aprender a dejar de ser tan manipulables. Cierre sus ojos, ábralos, siéntese, abra los brazos, siéntese. Si usted quiere hablar con el Señor, hágalo, que creo que es lo correcto. Después de escuchar su palabra, después de escuchar su consejo, decirle: Señor, muchas gracias. Tú eres mi Salvador, te lo agradezco mucho, yo no me voy a perder, tú has puesto mi vida en tus manos, tengo seguridad en ti.